amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes en un programa especial, como siempre les digo, muy especial. Le habla su mantenedor, Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada de la profesión. Saludos a todos los amigos de Europa, África, Centroamérica, Norteamérica y Suramérica y el Caribe. A mis hermanos puertorriqueños, mi saludo de siempre. Mi oración está con Puerto Rico en este momento. Que el Señor bendiga nuestra isla. Vamos a comenzar compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios tomada de la segunda carta de Corintios, en su capítulo 4, versículos 7 al 10. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, que esta palabra permee este programa. Tenemos un tema que se aparta un poco de los temas usuales, pero es un tema muy de actualidad. Recientemente, nuestra legislatura, a petición del señor gobernador Alejandro García Padilla, aprobó la ley 109 del día 28 de julio del 2014. Esta ley pretende hacer obligatoria el hecho de que todo abogado en Puerto Rico se colegie de manera compulsoria con el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Y no solamente pretende obligar a todos los abogados en Puerto Rico a que pertenezcan a ese colegio, sino también impone unas penas, una pena de cárcel de 6 meses hasta 6 meses y o una multa de $5,000, y definitivamente aquel que la violente no podrá ejercer la práctica del derecho en Puerto Rico. Históricamente, hasta hace unos años, la colegiación fue compulsoria. Nunca había sido cuestionado. Sin embargo, en los últimos años se destapó todo un malestar contra el Colegio de Abogados por la práctica que tiene de no necesariamente utilizar el poder que tiene para hechos y situaciones que beneficien, que protejan o que ayuden al pueblo de Puerto Rico en los asuntos jurídicos y o de la profesión legal. Así las cosas, en el pasado cuatrenio, la colegiación compulsoria fue suspendida por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa pasada. Pasa una administración y entra otra, y ya tenemos esta circunstancia de que ahora se nos pretende obligar a colegiarnos. Para entrar a este tema y a discutirlo durante una hora, tengo conmigo a 3 distinguidos abogados que los voy a estar teniendo en distintos segmentos del programa, pero voy a comenzar con el hermano sacerdote y abogado Carlos Pérez. Bienvenido, Padre Carlos. Gracias por invitarme y Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Amén. Y también a mi hermano abogado Juan Manuel Gau Pacheco. Bienvenido, Juan. Bien. Gracias, Eddie, al público que nos escucha. Un placer estar aquí, Padre. Es un privilegio estar aquí. Gracias, esta tarde. Juan. Estábamos hablando. Es la primera vez que estamos juntos en un programa como panelistas. ¿Ah, sí? Sí, La primera Pues tengo una situación. Sí, porque nos hemos diversificado. Hoy unimos los cañones en una misma línea. Posteriormente, en el segundo segmento, estará con nosotros el hermano abogado Carlos Rivera Justiniano, que ya en su momento lo presentaré.
Bueno, vamos a echar un chavito en crack. ¿Quién me contesta esta pregunta? Tan pronto se aprobó la ley, inmediatamente se tiraron al ruedo 3 entidades. El presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats, el expresidente del Senado de Puerto Rico, senador Tomás Rivera Chats, la Asociación de Abogados de Puerto Rico y un abogado, John Mott, con otro abogado que de apellido Stewart. ¿Cuál de ustedes me resume los planteamientos principales de esas demandas? ¿No los podemos dividir? Sí, ok. Sí, evidentemente los planteamientos de estos distinguidos abogados y de la Asociación de Abogados está enmarcada en lo que ha sido la batalla de muchos abogados por varias décadas en el modo como el Colegio de Abogados de Puerto Rico se fue apartando de su función hermana, es decir, de esa función social de promoción de la calidad del servicio legal en Puerto Rico de los abogados y abogadas, se fue apartando, empezando a asumir posiciones de naturaleza política e ideológica opinables y creando una profunda división al interno del sector, por decir así, gremial de los abogados. Por lo tanto, el planteamiento de ellos se centra en este aspecto político del colegio que les lleva a su vez, precisamente porque es un colegio que ha asumido planteamientos de naturaleza política e ideológica, contraria a los postulados de una mayoría dentro del colegio. Ellos han entendido que su derecho a la asociación, su derecho de asociación y su derecho de libertad de expresión está siendo infringido si se les obliga a la colegiación compulsoria. Esos fueron más o menos, por decir así, sus planteamientos a lo largo de estas décadas, y es su planteamiento ahora que regresamos de nuevo a la imposición legislativa de una colegiación compulsoria que infringe estos derechos. De hecho, tenemos que decir que es bien importante entender que el colegio que inició su camino como colegiación compulsoria en la década del 30, se fue apartando a lo largo de las décadas de lo que había sido su historial original, como un colegio de profesionales que quieren enriquecerse mutuamente su acervo, por decir así, profesional, y fue asumiendo posturas que cada vez, vuelvo a insistir, se fueron apartando de los planteamientos hermanos, por decir así, que el colegio tuvo en sus inicios en 1930. Juan. Otras cosas que van sucediendo, creo que desde el caso de Snyder, la gente piensa que ese caso se perdió, pero ese caso establece una pauta en el circuito que dice, lo vamos a permitir, pero lo correcto es que el colegio de abogados no esté entrando en unos issues, que esté entrando y vamos a dejar que se autorregule y se autodiscipline para que evite esas situaciones. No obstante, sigue el cúmulo de casos llegando y el circuito se mantiene en la misma postura de darle al propio colegio la oportunidad de corregir lo que se está planteando. O sea, se da por probado. Luego sale una situación donde el colegio de abogados está ilegalmente apropiándose de dinero de sus propios colegiados, obligándolos a poner un seguro que es ilegal. Correcto. Posteriormente se le ordena devolver ese dinero a los abogados y el presidente del colegio de abogados es encontrado incurso en desacato por el Tribunal de Distrito Federal por no cumplir la orden de devolver el dinero a los abogados. Posteriormente el Tribunal Supremo le tiene que llamar la atención porque no entrega los expedientes de los abogados que se salen de la colegiación al Tribunal Supremo. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y continuamos. Les adelanto que esto se va a poner bien interesante. Estamos con ustedes en breve. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano.
Ahora en este segundo segmento debo excusar al padre Carlos, quien tuvo que salir por una situación personal, pero está, ya yo le había anunciado, al hermano abogado Carlos Rivera Justiniano. Carlos, bienvenidos. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a Juan, a los televidentes. Es para mí un honor estar aquí. Se fue un Carlos y regresa otro. Otro Carlos. Ok, bien. Son dos Carlos contra un Juan. Vamos a preguntarte enseguida, Carlos, ¿escuchaste al padre Carlos y a Juan en el segmento anterior? ¿Entiendes que todavía debemos mencionar algo de los fundamentos que ha venido pasando? Sí, ¿Tú querías añadir algo? Para poner en perspectiva, luego de que surge la situación con el Colegio de Abogados, que el dinero fue devuelto a los compañeros que habían pagado el seguro, en el año 2009 la legislatura pasó una ley en la cual se hizo voluntaria la colegiación de los abogados. En aquel momento fue el colegio el que planteó ante el tribunal que esa ley era inconstitucional porque no se podía eliminar la colegiación compulsoria que existía hasta ese momento, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en esa demanda interpretó que la ley era inconstitucional y dejó unos lineamientos bien interesantes que Juan va a entrar ahorita en detalle, de que lo contrario sería lo que es inconstitucional. Pero bueno, así pasaron las cosas. Aclárame, el tribunal la declaró constitucional. La ley que permitía que fuera voluntaria la colegiación. Yo estoy en el colegio si quiero y si no, no. Porque de lo contrario se violentaba la libertad de asociación de los abogados y por otras razones. Pero entonces, hace unos días, la Asamblea Legislativa aprobó una ley regresando al Estado de Derecho anterior, en el cual la colegiación de los abogados y abogadas para practicar en Puerto Rico era voluntaria. No solamente eso, sino que establece como un delito menos grave, con una pena de $5,000 o 6 meses de cárcel, o ambas penas a discreción del tribunal, que cualquier abogado que no esté en el colegio puede ser incurso en ese delito simplemente por no estar al día en sus cuotas y pertenecer al colegio de abogados. Y se le prohíbe ejercer la práctica legal. Correcto, se le prohíbe a todo abogado en Puerto Rico ejercer la práctica legal a partir de enero del 2015 si no está colegiado obligatoriamente por razón de esa ley número 109. Ok, Juan. Sí, lo que pasa es que en este caso, cuando el tribunal resuelve solamente el asunto que se le plantea, y lo que está resolviendo no aplica a los demás casos. No es una opinión. Tú me corriges, Carlos. Correcto, es correcto. No es una opinión, pero el tribunal, cuando uno es un abogado serio, tú siempre miras, el tribunal te tira lo que se llama como unos dictum o unos comentarios o unas reglas que tú sabes que lo que te está diciendo, si esto sucede por ahí, me voy a ir. Y el tribunal entiende, por lo que estábamos hablando ahorita, que no se puede obligar a los abogados y que las colegiaturas son inconstitucionales porque podrían estar violando la libertad de asociación, porque lo que pasa es que el colegio estuvo asumiendo postura, hablando por todos los abogados, cuando los abogados que éramos colegiados no estábamos de acuerdo. Correcto. Tristemente, lo único que se ha discutido es el hecho de ideal político, pero esto trasciende el ideal político y va más allá, pero eso es lo que viene delineando el Tribunal Supremo y el circuito que le dice, tú estás creado para proteger la protección legal, ayudar la profesión legal y bendecir la profesión legal. Sin embargo, hay un malestar porque está asumiendo postura, la participación es sumamente baja y ya realmente el desgaste del colegio era mucho, al punto de que el colegio se niega a que los abogados que se descolegiaron entregarle los expedientes al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo le tiene que emitir una orden. O sea que los que están obligados, como somos los abogados, somos funcionarios del tribunal. Correcto. Tenemos que respetar las órdenes del tribunal. Correcto. La licencia es un privilegio que te da el Estado y somos reglamentados por el Tribunal Supremo, que es un elemento adicional. La legislatura se mete a reglamentar la profesión cuando la Constitución dice quien reglamenta es el Tribunal Supremo. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice quiénes pueden tener la licencia de abogado en Puerto Rico. No le toca a ellos, le toca al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Obviamente ya el Tribunal Supremo ha delineado unos parámetros para, por si acaso, decirte, esto es lo que vamos a resolver. A la legislatura, al Ejecutivo, no le importó nada. En ese aspecto, Carlos está más preparado que yo porque estuvo en el proceso legislativo que se da. Pero el tribunal, ellos firman
Y una de las grandes mentiras que están diciendo, ay, pero es que no hay prisa, porque tienes hasta 90 días después de enero. O sea, tengo hasta, pero tienes que empezar a colegiarte desde ahora. ¿Qué sucede? Que los efectos de la ley son vigentes desde ahora, desde ya. Entonces algunos abogados dicen, es que ni desde ahora, porque si vamos a los números, solamente una tercera parte de los abogados están colegiados. ¿Qué alega el colegio? Ah, esa tercera parte decidió que todos tenemos que estar colegiados. ¡Ay, Dios! Y los otros 9,000 que no queremos estar colegiados. O sea, que tú tienes 4,000 abogados diciendo lo que tienen que hacer los demás. Ahí ya nada más tienes un problema de asociación. Entonces, ¿qué dice el Supremo? Ya este colegio tiene unos patrones. La colegiación no puede ser compulsoria porque viola el derecho constitucional a la libre asociación, que tiene dos vertientes. Ok. Vamos a pensar en el público que está sintonizando este canal, sobre todo en el público cristiano. ¿Por qué los cristianos? Ya ahorita van a ver por qué hablo del público cristiano. Yo quiero que ustedes en Arroyo Habichuela le expliquen a nuestros amigos qué es eso de la libertad de asociación. Se habla de que es un derecho constitucional. ¿Qué constitución garantiza ese derecho? ¿La norteamericana, la de Puerto Rico o ambas? Carlos. Mira, Eddie, y a los amigos que nos están viendo en sus hogares, la Constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda y la Constitución de Puerto Rico en la Carta de Derechos del artículo 2 establecen la libertad de asociación. Eso significa que yo, como ciudadano estadounidense y como puertorriqueño, tengo el derecho de escoger con quién me asocio. Los tribunales han establecido que eso tiene una segunda parte, que es escoger con quién no me asocio. ¿Con quién no me asocio? Me gusta el ejemplo del padre Carlos Pérez, que dice públicamente que ese derecho es tan sagrado que no se le puede obligar a un afroamericano que vive en Virginia a asociarse en el Ku Klux Klan. Correcto. Y ese derecho está garantizado en la Constitución y no se le puede obligar a los ciudadanos a asociarse con gente que no quiera asociarse o a prohibirle asociarse con quienes quiera asociarse. Esas son las dos vertientes y está garantizado por las dos constituciones que tenemos en Puerto Rico. Y dime si es o no cierto que la única excepción sería que el Estado probara un interés apremiante del Estado que tenía que justificar, que tiene que explicar, y esta ley no lo explica. Eso es lo que han resuelto los tribunales en muchísimas ocasiones, es que el Estado puede reglamentar las profesiones y eso es un límite a la libertad de asociación, porque los derechos constitucionales no son absolutos, tienen límite. Y el límite es que el Estado reglamenta las profesiones en beneficio del interés público. Nosotros aquí fuimos a una escuela de derecho, pasamos un grado, tomamos una reválida y el Estado nos da una licencia. Eso pasa con las distintas profesiones. El interés apremiante es que el público no se vea afectado por farsantes o por personas que quieren ejercer la profesión de manera ilegal. Entonces, ese interés apremiante del Estado está protegido por la ley. En este caso en específico, como dijo Juan ahorita, el Tribunal Supremo reglamenta nuestra profesión y el Estado tendría que demostrar, la legislatura y el Ejecutivo, que tienen un interés adicional, apremiante, para limitar la libertad de asociación de los abogados. Ese es el planteamiento principal que hace el compañero abogado Rivera Chats, que es el que tiene el caso ante el tribunal y en el que nosotros pretendemos intervenir, pero no necesariamente por estos puntos jurídicos, es para ponerlo en perspectiva, sino porque nosotros entendemos que nos está violando un derecho adicional, que es el de la libertad religiosa. Ok, antes de ir a la libertad religiosa. En Habichuela, para que la gente entienda, la libertad de asociación es con quien yo me junto, con quien yo comparto, con quien yo estoy dispuesto a ceder derechos de que él sea mi portavoz, porque pensamos igual, como un club de leones, como los niños, con las niñas escucha, los niños escucha, la iglesia, los grupos en la escuela, con quien yo me asocio. El interés apremiante es, para que también entiendan, lo voy a tratar de hacer bien sencillo. Hay un problema ahí con esos abogados. Tienen un revolú montado. Después que yo le quité la colegiación, están fuera de control. No hay quien los reglamente. Falso, equivocado. No hay ninguna evidencia de que la profesión legal se haya afectado porque no haya colegiación compulsoria. Todo lo contrario. Surge un nuevo organismo que quiero traerlo para que no se nos quede fuera, porque el Estado cambia, los hechos cambian, que es la Asociación de Abogados, a la cual yo pertenezco.
que es un grupo de abogados que decimos, yo quiero asociarme porque al estar asociado yo tengo unas ventajas que individualmente no tengo, porque tengo un grupo que me va a ayudar a organizarme, que me va a proveer las leyes nuevas, que en caso de una situación me ayuda. Y ese grupo se crea, que se llama la Asociación de Abogados de Puerto Rico, que es voluntario. Es voluntario. Al tú traer la colegiación compulsoria, el Estado está liquidando un organismo que es totalmente legal, que está debidamente incorporado, que es nuestra libertad, nuestro derecho. Yo me quiero asociar con ellos, yo quiero unirme con esta gente porque representan en un gran porcentaje lo que yo pienso. No todo, porque la libertad de asociación no se piensa igual. Entonces, ¿qué dice la legislatura? Si es un interés apremiante, eso crea problemas, eso es una situación, ustedes no pueden ser voluntarios. Yo tengo la obligación, dice el Estado, de controlar un problema que existe, que el Tribunal Supremo no ha podido, y ahí viene el choque. Quien reglamenta es el Tribunal Supremo, no es el Colegio de Abogados. Estoy pensando en otras profesiones. Los otros días se me acercó en mi iglesia un hermano médico y me dice, de acuerdo a lo que resuelva el tribunal en ese caso de ustedes los abogados, ¿se puede afectar el colegio de médicos? Yo en ese momento le dije sí y no. ¿Por qué le dije que no? Porque en el caso de los médicos no están regulados por el Tribunal Supremo. Correcto. Pero en el caso de los abogados, el único que se supone que nos regule conforme a la Constitución es el Tribunal Supremo. Eso es correcto. El Colegio de Abogados es la entidad que reglamenta a los médicos. Tiene que haber una entidad, el Colegio de Médicos, que reglamenta a los médicos. Ahora bien, y ahí el Estado sí puede lo intervenir. que es cuestionable es cuál es el alcance de la colegiación. Y si la colegiación es compulsoria o es voluntaria. O es voluntaria. Y yo le he dicho a compañeros de otras profesiones que también nuestro sistema de derecho es rogado. Nosotros los abogados que estamos aquí nos tiramos al ruedo y acudimos al tribunal para hacer valer nuestros derechos. Si alguna profesión, alguna persona que me está escuchando de otra profesión, ingeniero, médico, enfermero, trabajador social, otro tipo de profesiones, entiende que su ley viola su libertad de asociación, que vaya al tribunal y le pida a un juez que se declare inconstitucional su ley porque se está violando su derecho. Correcto. Pero recuerda que hemos establecido unos elementos que han tomado años. O sea, tú estás hablando por mí, Sí. estás asumiendo posturas contrarias a las mías, estás utilizando mi dinero para adelantar agendas contrarias a las mías, porque la del próximo segmento que queremos describir es una que estamos tratando de que se vea. Yo no creo en la colegiación compulsoria por asuntos políticos, sino por una cuestión de fe. Correcto. O sea, el Colegio de Abogados viola mis principios religiosos y por eso es que estamos aquí. O sea, porque quien lo defienda el otro asunto tiene muchos. En el próximo segmento, hermanos, vamos a entrar en por qué estos abogados han radicado una intervención. Estaremos con ustedes. De regreso con ustedes, amigos, a este segmento de su programa Alerta Cristiano. Compañero Carlos Rivera Justiniano nos adelantó ya que había también unos planteamientos de que se estaba violentando el derecho constitucional a la libertad de religión. Y que por eso usted y otros abogados, dígame, ¿qué otros abogados y cuál ha sido el planteamiento que han hecho? Mira, Eddie, y amigos que nos están viendo, Juan, yo, el padre Carlos Pérez, la licenciada Evelyn Aimé de Jesús y otros compañeros hemos presentado un planteamiento de libertad religiosa. Esta ley se está cuestionando por distintos foros, por razones políticas, por libertad de asociación, y nosotros entramos por la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque esta ley, al obligarme a pertenecer a un grupo, no toma en cuenta que a lo mejor yo no comparto los planteamientos religiosos de la entidad que se supone y que me obliga a estar asociado como abogado. Si yo no comparto esos planteamientos religiosos, se me está violentando mi libertad religiosa asociarme. Las personas que me están viendo en la casa tienen la libertad de escoger su religión, sea católica o protestante, la creencia religiosa que entienda pertinente. A mí, Jesucristo me salvó, me hizo un nombre nuevo y yo quiero practicar mi religión cristiana. Esa práctica de la religión cristiana incide en mi práctica profesional porque yo quiero defender a personas
que tienen mis mismos valores y mismos principios. El Colegio de Abogados en múltiples ocasiones ha presentado planteamientos de derecho representándonos a todos los abogados que chocan con mi libertad religiosa, que chocan con mis creencias, mis principios y mis valores como un hombre cristiano. Y yo no quiero pertenecer a ese colegio si ese colegio no va a tomar en cuenta mis principios y ni siquiera, como dice la compañera de Jesús en distintos foros, ni siquiera para ellos nosotros los abogados cristianos existimos. Ellos presentan sus planteamientos como la única voz del derecho y yo no quiero que se quede sin saber el público televidente y los tribunales que habemos abogados que practicamos la fe de Jesús, que no nos vamos a quedar callados cuando nuestros principios y nuestros valores morales sean pisoteados por el colegio y no nos vamos a querer asociar con ellos. El tribunal va a saber que nosotros estamos ahí y vamos a defender lo que es la libertad religiosa, impidiendo que se nos asocie con personas que no tienen nuestros mismos principios y valores. Ok, la misma pregunta que te hice ahorita, Carlos. ¿En qué se fundamenta la libertad de religión? Eso es uno de los principios básicos de nuestra sociedad democrática. La libertad religiosa está también basada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y también está en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Lo que significa es que yo tengo la libertad de escoger mi fe, cómo adorar a mi Dios y qué prácticas religiosas hacer. Y el Estado no me puede prohibir a mí conductas siempre y cuando estén basadas en una libertad religiosa. El Estado no puede imponerme a mí pertenecer a una iglesia en particular y en Puerto Rico no puede haber el establecimiento de ninguna religión obligatoriamente por el Estado. Y si yo estoy en una entidad, no perdamos de perspectiva lo que dijo Juan, el Colegio de Abogados es una entidad creada por ley. O sea, es el gobierno el que crea el Colegio de Abogados. Si yo entiendo que quiero estar ahí y poner aparte mi fe, eso es una decisión de cada abogado. Pero si yo entiendo que el Colegio de Abogados tiene unos principios religiosos distintos a los míos, el Estado no me puede obligar a pertenecer ahí porque yo tengo derecho a practicar mi fe con libertad en este país. ¿Tiene unos principios distintos a los tuyos o incurre en unas prácticas que violentan tus creencias? Correcto. Sí, porque en el caso del Colegio de Abogados generalmente es que defiende causas que van contrarias a nuestros postulados cristianos. Correcto. Esa ha sido la situación. Por eso mismo intervenimos en este pleito, por ese tipo de planteamientos públicos y de defensa que ha hecho a causa, que podrán tener sus fundamentos jurídicos, pero chocan con mis principios y mis valores cristianos, al igual que los del Padre Carlos y otros compañeros. Correcto. Te hago esta salvedad porque yo fui testigo cuando en unas vistas públicas, allá para cuando se estaba considerando la 99, la resolución 99, una presidenta del Colegio de Abogados, estando yo sentado entre el público cerca de ella, hablando a nombre de los abogados de Puerto Rico, declara que la moral y el derecho caminan por caminos paralelos. Yo recuerdo que aquello por poco me saca a mí de la silla, y tan pronto ella terminó, le cuestioné yo, ¿de dónde tú sacas que la moral y el derecho caminan por caminos paralelos? ¿Y dónde está toda la legislación penal fundamental puertorriqueña? O sea, el no matarás, ¿de dónde viene? El no mentirás, ¿de dónde viene? El no desear a la mujer del prójimo, ¿de dónde viene? ¿Y por qué las causales de divorcio? O sea, me acusó de fundamentalista y de allá para abajo, pues ya tú sabes. O sea, de esto es de lo que estamos hablando, gente. Y ahorita quiero tocar algo, lo voy a dejar para más ahorita, que es el código de ética que se está cocinando, que está pendiente en el Tribunal Supremo. Juan, tú querías hacer unas expresiones. Sí, lo que quiero añadir es que lo que pasa es que esto es un planteamiento de nueva cuña, es novel, es nuevo, porque hay una ley federal, que es la ley de libertad religiosa, que en el análisis que tuvimos los abogados, el compañero Carlos, muy sabiamente nos llama la atención, de que a los territorios le aplica la ley de libertad religiosa, porque ya el Supremo de los Estados Unidos dijo que eso no podía aplicarle a los estados. Pero viene una enmienda congresional que le aplica a los territorios, lo que significa que esa ley está con toda fuerza y vigor, aplica en Puerto Rico. Eso tiene que ver ya con estatus político. Mi determinación de salirme del colegio no tiene que ver nada con política, también fue religiosa, por el ataque a la iglesia que ellos hacen desde el Colegio de Abogados, directo, y el repudio a los abogados cristianos que hubo en reuniones que hubo con el Colegio de Abogados, dicho por ellos mismos. Correcto.
En ese sentido, en junio 30 baja una decisión del Tribunal del Supremo que es famosamente conocida como Hobby Lobby. Hobby Lobby son 3 corporaciones que están diciendo mis principios religiosos me impiden a mí vender Anticonceptivo. píldoras abortivas que se están presentando como anticonceptivas. Ellos no se niegan a cubrir las anticonceptivas, se niegan a cubrir las 4 píldoras abortivas. O sea, que es una manipulación de los medios decir que eso no es abortivas. Le dicen, por mis principios religiosos, el gobierno dice, tú eres una corporación con fines de lucro, no te acompaña ese derecho. Esa es la alegación del gobierno. Esa es la alegación del gobierno. ¿Qué dice el Supremo de los Estados Unidos? Y si me equivoco me corrigen porque estoy aquí con abogados que estamos envueltos en esto. Y esto es un debate porque esto es un debate nuevo. ¿Qué dice el Supremo? A las corporaciones con fines de lucro les acompaña la libertad religiosa en el desempeño de sus negocios. Dice más, si hay corporaciones que le acompaña el derecho de invertir dinero en las cuestiones ambientales, en las cuestiones de deporte, ellos también tienen y le aplica la ley del Congreso de libertad religiosa. Correcto. Fue una decisión 5-4. ¿Qué está diciendo el Supremo? Porque la administración de Obama sí se lo permitía a las corporaciones sin fines de lucro. Tenía un reglamento que los exoneraba. Le dice, todo aquello que sea una cuestión religiosa, real, seria. Estoy tratando de recordar el término jurídico, pero como estoy también tratando de que la gente me entienda, o sea, si es sincera, si es honesta y la vives, es incuestionable. La disidente viene y dice, es que ese tipo de pensamiento es flojo, o sea, es flojo, es deficiente. La mayoritaria le dice, el Supremo no se puede meter. No. Si una creencia religiosa es buena o es mala, siempre y cuando sea honesta y sea genuina. Y aquí no se ha cuestionado por nadie que estas corporaciones genuinamente son cristianas. Cuando vas a los hechos, lo que generaban estas corporaciones era para mantener iglesias, misioneros, no habrían los ministerios. Una de ellas no habría domingo porque era su creencia y perdía millones de dólares. ¿Qué le dice el Supremo? Mira a ver si te parece. ¿Qué le dice el plan de Obama? Si no lo haces, tienes una multa que te va a cortar tanto. Y era un montón de millones de dólares. O sea, si no lo hacían, se iban a ir a la quiebra. Y el Supremo, 5-4, dice la corporación tiene libertad religiosa. ¿Qué decimos nosotros? Yo, como abogado, mis principios cristianos son parte de mi profesión. Yo ejerzo mi profesión como un cristiano. Se extiende a mi práctica de profesión y prácticamente todo lo que nosotros hacemos está ligado a nuestros principios religiosos. Yo litigo mis casos desde el punto de vista religioso. Correcto. Y cuando hablo con mis clientes, ellos saben que yo le voy a decir, yo no hago esto, ni esto, ni esto, porque es contrario a mis principios religiosos. Bastante yo tengo en la ley para poder ir y hacer unos planteamientos. Yo no tengo que mentir. Correcto. Que si no tienes que decirlo si no te lo preguntan, pero ese es el sistema jurídico. ¿Qué nosotros le decimos al Tribunal Supremo en nuestra intervención? Porque no hemos llegado al Supremo, ¿no? Brinqué. Mi religión es extensiva a mi práctica. Por tanto, tú me estás obligando a pertenecer a un colegio que tiene posturas totalmente contrarias a la mía, y le citamos una serie de incidentes donde hemos estado envueltos, donde la posición del Colegio de Abogados es incluso ridiculizar nuestras creencias religiosas, respaldar la agenda a nuestros contrarios, y le decimos, y si va a tal caso, donde tú y yo fuimos abogados ponentes en conjunto con la licenciada Monte y Mirna, ellos asumieron la posición de defender la adopción por pareja del mismo sexo y criticaron mi forma de pensar, que no pueden hacerlo. Nosotros comparecimos defendiéndola. Vas a la legislatura, tú estuviste allí, yo ahora puedo ir porque ya no estoy trabajando allí, y tú defiendes la postura religiosa. El Colegio de Abogados ha defendido todas las posturas que son contrarias a mi fe. Y tú me estás obligando a pertenecer a un colegio que todas sus posturas son contrarias a mi fe. Y lo curioso no, Juan, qué bueno que dices eso, porque lo curioso no es que el Colegio de Abogados contrata abogados para que defiendan X o Y causa, es que va y las defiende a nombre del Colegio de Abogados. A nombre mío, a nombre mío. Eso me incluye a mí. Es como si yo estuviera defendiendo. Y déjame decirte, estamos hablando de un bufete enorme. Son 4,000 abogados que están en contra de cuando nosotros. Cuando estábamos colegiados éramos 15,000. Éramos 15,000. Entonces, ¿qué pasa? No te da
Y eso uno de los escritos lo trae muy bien. La libertad de asociación y de expresión significa que si yo no quiero hablar, no tengo que hablar. Entonces tú me estás obligando a asumir y a los medios y a asumir posturas públicas en contra del colegio. Por tanto, estás violando mi libertad de asociación porque me estás obligando a defenderme del propio colegio que me estás obligando a pertenecer. Y que se supone que está creado para ayudarme y para defenderme como abogado. Eddie, una cosa bien importante en todo este tema es el hecho de que el colegio no puede imponerle sus ideas religiosas a los abogados, ni nosotros a ellos. Para eso es la libertad. Pero el Estado no puede obligarme a mí a tener una práctica religiosa X. Correcto. Y yo tengo el derecho de practicar mi religión y mi fe en Jesús en libertad. Si el colegio, a través de la legislatura, me va a amarrar las manos en mi fe, yo no lo voy a permitir, y el compañero tampoco, el padre tampoco, y ese es el fundamento principal de nuestra intervención. Correcto. En este caso. Hermano, y yo no puedo creer que la legislatura no supiera esto. Claro. Porque todos los abogados que nos estamos litigando o que estamos asesorando tienen que conocer el caso de Hobby Lobby. Sí. Enseguida estamos con ustedes en el último segmento. Alerta. Una vez más con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, ya en el último segmento, Carlos y Juan. Ahora quisiera que le explicaran a la gente en esta intervención de ustedes. O sea, ustedes han tratado de meterse en el caso que ahora mismo está en el Supremo. Yo no lo diría que hemos tratado de meternos. Nosotros íbamos a ir contra la constitucionalidad de la ley, pero ante unas reglas nuevas nosotros planteamos que se nos permitiera intervenir. O sea, porque, perdóname, o sea, no es que tratar de meternos es como si no pudiéramos entrar. Sí, nosotros pudimos haber radicado una demanda directamente. Correcto. En contra de esta ley, pero ¿cómo íbamos a radicar una demanda si ya había 3 radicadas? ¿Cuántas demandas se van a radicar para impugnar la misma ley? O sea, nosotros intervenimos en el caso a nivel de instancia. ¿Ustedes están ahora mismo en el Supremo? No, eso podemos entrar en ese detalle más tarde. Vamos a darle esa parte a Carlos para yo poder elaborar en instancia. Lo que sucede es que ahora mismo hay un plan piloto de sistema electrónico similar a la federal, que tú radicas tus escritos a través de un sistema electrónico. ¿Esa es la sala de recursos extraordinarios? No, a nivel de instancia. A nivel de instancia, desde tu computadora, como ya nosotros tenemos la autorización del Tribunal Supremo para ejercer y tenemos la licencia y tenemos la autorización, a través de ese sistema electrónico cualquier abogado que esté legalmente admitido puede radicar su pleito en el Tribunal de Instancia de San Juan. Nosotros miramos y dice, pero si ya el senador Tomás Rivera Chatz demandó, ya la Asociación de Abogados demandó, ya el licenciado John Mott demandó, ¿por qué yo voy a radicar una demanda si la regla me dice que si es un asunto común que su solución me afecta a mis derechos, yo puedo pedirle permiso a intervenir? Para intervenir. Entonces nosotros, porque la licenciada Evelyn Aimé entra y pide intervenir en el caso que radica el licenciado John Mott y el licenciado Stewart, nosotros decimos, pues vamos entonces, porque en ese momento no estábamos seguros, por lo menos, si la asociación ya había radicado. Entramos en el caso del licenciado Tomás Rivera Chatz, el compañero, el licenciado sacerdote Carlos Pérez y este servidor, decimos al tribunal, estamos solicitando que se nos permita intervenir porque es un hecho común. Ahora bien, tribunal, nosotros hacemos nuestras todas las alegaciones de esa demanda, pero a la misma vez queremos traer unas alegaciones de libertad religiosa que se nos violenta y de culto, porque en Puerto Rico todavía hablar de libertad religiosa y libertad de culto todavía tiene una penumbra jurídica que se tiene que deslindar. Y decimos al tribunal, queremos entrar a este pleito por estos fundamentos. Entonces, a través del sistema electrónico, el 30 de julio entramos, pero se refleja en el sistema el 31 de julio. ¿Qué sucede? El tribunal emite 2 órdenes. Dice, esto está pendiente de que el Tribunal Supremo emite una certificación. Pues, ¿qué nosotros pensamos? Si el Tribunal Supremo emite una certificación y acoge el recurso, se supone que el expediente suba. Por tanto, ya nosotros estamos en récord porque ya comparecimos. ¿Qué dice el tribunal también? Parte demandante, usted tiene 2 días para ver cuál es su posición en cuanto a la solicitud del interventor. En ese momento ni ha comparecido el colegio, ni ha comparecido el Estado porque se diligencian los emplazamientos.
Todo eso está pasando a la misma vez el día 31. ¿Por qué pasa tan rápido? Porque es un sistema electrónico. Radicas por el sistema electrónico, el juez inmediatamente te contesta. Eso automáticamente se notifica a todas las partes que ya están en el pleito. El Estado todavía no está, ni el gobierno está. Por la tarde llega la orden del Supremo que había emitido, llegan una orden el 30 de julio, pero la notifican el 31 de julio de que van a asumir jurisdicción En el recurso de en el recurso de certificación, en el caso del senador Tomás Rivera Chats, representando por el bufete Aldarondo y otros abogados, y toma el caso y expide el interdicto preliminar. Entonces ahí quedamos en un limbo jurídico. Nosotros partimos de la premisa que dice la regla. Este expediente va a asumir. Esas son las reglas 23 y 24 de nuestro Tribunal Supremo que en nuestra interpretación nos dan el derecho a intervenir. Ayer mismo, ¿verdad, Juan? El Tribunal Supremo nos dijo que no teníamos capacidad de intervenir. Fíjense, amigos que nos están viendo, no es que rechazaron nuestros planteamientos como cristianos, sino que nos dijeron, por razones técnicas de la interpretación que ellos dan de las reglas, que no habíamos cumplido con las reglas en el tribunal de primera instancia al radicar el pleito. Nosotros, al presentar nuestra intervención, nosotros acudimos hoy, el padre Calvo, este servidor y el licenciado Gaut, acudimos al tribunal a expresar pedirle que reconsidera su posición, porque nosotros entendemos que cumplimos con las reglas de procedimiento civil, que cumplimos con las reglas del Tribunal Supremo y que a la vez nuestro planteamiento es un planteamiento novel, porque nosotros estamos haciendo un argumento que no se había hecho ante el tribunal en Puerto Rico, de que nuestra práctica de la profesión, que nuestra forma de ganarnos la vida, que conste que obviamente mantenemos nuestra vida con esta práctica, es parte de nuestra libertad religiosa. Y ese planteamiento entendemos que el Supremo debe considerarlo, porque además de todos los planteamientos que han hecho el senador Rivera Chat, el licenciado Mott y otros distinguidos abogados, nuestro planteamiento es que la ley es inconstitucional, pero por un fundamento distinto, que es que el Colegio de Abogados, ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni el gobierno de los Estados Unidos de América puede decirme a mí cómo yo practico mi fe, cómo yo adoro a mi Dios y cómo yo dirijo mi vida de acuerdo a la moral que me da el Todopoderoso. O sea, que ustedes radicaron una moción de reconsideración hoy. Sí, porque hoy. lo que pasa es que el Tribunal Supremo... Debo señalar, aunque nunca lo hago, nunca doy fecha en que se graba este programa. Este programa se está grabando hoy viernes 8 de agosto. Y lo van a estar viendo ustedes, hermanos, el miércoles 13 de agosto. Así que aten cabo cuando ustedes lo vean el miércoles 13 de agosto. ¿Qué sucede entre el día 8, hoy viernes, y ese miércoles 13? Porque probablemente ya para el 13 de agosto el Supremo ha dicho, se acoge la reconsideración o no se acoge. ¿Ve? Y muy bien que si se acoge, entonces el Supremo puede resolver que esa ley es inconstitucional por dos fundamentos. Porque viola la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de asociación. Correcto. Juan. Sí, y lo que sucede también es que el Tribunal Supremo hace una interpretación, y lo tengo que decir porque soy abogado y tengo derecho a decirlo, y soy funcionario del tribunal, que cambia la forma en que había interpretado la regla que nosotros interveníamos. O sea, la regla en ningún sitio dice lo que ellos dicen en su resolución, y se le explica al Supremo, pero se le dice, pero dado que tú lo interpretas a ti, pues vamos a hacerlo como tú lo dices. Claro, o sea, aquí hicimos dos cosas, defendimos nuestra postura, y ella dice, pero si te vas a mantener, porque esto fue un 5-4, si te vas a mantener, pues entonces lo hago como tú me dices. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros subimos al Tribunal Supremo, el Tribunal de Instancia, en vez de subir el expediente, pues lo archivo, inactivo, porque el Tribunal adquirió jurisdicción primaria en el caso. O sea que nosotros vamos a estar en el Tribunal Supremo litigando como si fuera el Tribunal de Instancia. Y eso la regla no lo contempla en ningún sitio. Yo le digo, ¿y dónde yo voy a cumplir tu orden? ¿Dónde radico lo que tú me estás pidiendo? Si Instancia ya paralizó el caso y yo estoy aquí porque Instancia me dice, interven arriba. Pero entonces, ¿qué ustedes han hecho? En el día de hoy radican reconsideración e incluyen una demanda. Incluye una demanda como si yo estuviera litigando el caso en el Tribunal de Instancia. Porque ¿qué sucede? Que cuando nosotros intervenimos, por eso es que te hablamos del sistema electrónico, que es más rápido, el Estado ni siquiera había intervenido. Sin embargo, arriba el Estado estaba compareciendo, pero abajo no. Claro, yo estoy abajo, yo no estoy arriba. ¿Qué se supone? Que cuando sube el expediente, las determinaciones del Tribunal de Instancia gozan de deferencia, y te adelanto, nadie de las partes, ni el demandante ni los demandados, ninguno de ellos ha impugnado nuestra participación, ninguno. O sea, el demandante se allanó.
el que es el que demandante pudiera ser afectado. se allana y dice, a menos que no afecte la velocidad del caso. Es que la velocidad del caso ya se afectó porque ya se consolidó con la Asociación de Abogados y hoy están radicando una reconsideración de certificación en otros casos que hay, que era lo que le estábamos diciendo al tribunal. Si yo me voy a demandar, tú vas a tener un montón de pleitos allá abajo. Lo que estoy diciendo, permíteme entrar aquí. Fíjate que si nosotros hubiéramos demandado aparte, el tribunal tenía, porque es el mismo tema, Iba a que certificarlo también. y tenía que certificarnos también. ¿Qué nos estamos diciendo al tribunal? Nosotros queremos que tú evalúes de que yo tengo el derecho y lo he estado haciendo porque no necesitaba que el Estado lo diera, porque lo que han visto este programa y nos han escuchado a nosotros, porque Carlos está por primera vez en los medios en este tipo de, pero también lo ha hecho, ha sido parte de nuestro equipo durante un tiempo, que nosotros siempre hemos extendido nuestros principios religiosos a la práctica y así hemos que estamos asesorando a la gente. O sea, tú no tienes por qué dejar de practicar tu libertad religiosa en el trabajo. Toda reglamentación que se apruebe en contra tuya en el trabajo, tú no tienes por qué obedecerla por tus principios religiosos. Obviamente no estamos llamando al caos, como dice el licenciado, tú tienes un abogado, tú impugnas la participación. Fue 5-4. Uno de los jueces dijo, yo les daría a ellos para subsanar hasta el viernes a las 2:30. Yo le digo, bueno, yo no creo que tenga que subsanar, pero yo tampoco voy a ir contra el Tribunal Supremo. Claro. Yo digo, pues mira, yo subsano, pero como dice Carlos, pero es que tú tienes una laguna jurídica, yo cumplí con las reglas, ¿qué vamos a hacer? En este momento que estamos dialogando, ese es el Estado de Derecho. ¿Qué puede pasar? Que el tribunal me diga que no, pues entonces yo voy y demando y mañana radico una certificación. O sea, estamos hablando de... Si me ayudan con el término, porque estoy tratando la cuestión de la economía procesal, de la justicia, de no estar duplicando. Entonces yo digo, Supremo, pero si ya instancia me aceptó como parte interventora. Y le dijo al demandante, ¿estás de acuerdo? Dime cuál es tu postura. Si el demandante dice que no estoy de acuerdo, entonces yo litigo con el demandante. Pero cuando nosotros radicamos decimos, yo quiero intervenir por esto, y estas son las alegaciones de libertad religiosa, que es la que estamos discutiendo, Hobby Lobby y la ley federal que me aplica completo. Okay. Yo quiero presentarle a ustedes una situación. Al crearse la asociación de abogados, como tú bien dijiste, Juan, tenemos dos organismos que reúnen a cierta cantidad de abogados. En mi caso, yo me descolegié del colegio de abogados, pero yo no formo parte de la asociación. O sea, yo decidí no estar asociado a nadie. Y sigo practicando mi profesión. ¿Qué sucede? Hemos estado como 4 o 5 años sin estar nadie obligado a pertenecer a nada. Correcto. Se supone que el gobierno de Puerto Rico, al aprobar la ley, entiéndase legislatura y ejecutivo, debieron de haber probado en su ley que aquí había una situación apremiante. ¿Cuál es la situación apremiante? Ninguna. La situación de los abogados, hemos seguido practicando la profesión. El Supremo disciplina a quien tiene que disciplinar, si es que ha cometido una falta. Yo estoy yendo a los cursos de educación continuada, estoy cumpliendo con los requisitos del Tribunal Supremo. Así que, ¿cuál es la necesidad del colegio de abogados? Mira, Eddie. Hay dos asuntos que eso lo estuvimos discutiendo esta mañana. Voy a dejar que Carlos te resumen, porque fue interesantísimo el debate esta mañana. Una de los principios axiomáticos de todo este debate es la libertad de ejercer una profesión. Tú quieres estar en el colegio, estás en el colegio. Quieres estar en la asociación de abogados, estás en la asociación de abogados. No quieres estar en ninguna. En ninguna. Pues no estás en ninguna porque el Estado no ha dejado desprovisto al público de un filtro para saber si tú y yo y cualquier abogado está capacitado para ejercer la profesión. Hay un deber continuo a través de la Comisión de Ética y el poder que tiene el Tribunal Supremo para sancionarme si yo me porto mal, que no está en el Colegio de Abogados, no está en la Asamblea Legislativa, es un poder inherente del Tribunal Supremo, han dicho decisiones como Snyder. Por lo tanto, no hay ninguna desprotección del público si el Colegio de Abogados se mantiene como voluntario. Correcto. Y por lo tanto, la ley en ningún lugar, a pesar de que dice más de 17 veces que tiene un interés apremiante, en ningún solo lugar define cuál es ese interés apremiante. Unos argumentos, lo que llaman los filósofos, se me fue el término. Circulares. Circulares. Correcto. O sea, no, porque tenemos un interés apremiante, El interés apremiante de tener un interés apremiante para poder proteger el interés apremiante. Correcto. Y eso, lo que ha establecido la jurisprudencia en infinidad de ocasiones, no es un interés apremiante. Eso es una excusa.
Eso implica que entonces el escrutinio que el Tribunal Supremo, yo entiendo, le debe aplicar esta ley, es uno estricto. Correcto. Para que los amigos nos entiendan, ese es el crisol más amplio y es que el Tribunal Supremo va a venir con un bisturí como cirujano a disectar la ley y a ver si esa es la única forma que tiene el Estado para irrumpir mi libertad de asociación y en nuestro argumento mi libertad religiosa. 3 casos en Puerto Rico. Ajá. Que el Supremo se mete en el proceso legislativo precisamente por lo que estamos hablando. La ley de retiro de los jueces, Que adelantaron algo. la ley de retiro de los maestros, que también mandaron otros HIMSS, y la de certificación. Correcto. Y un caso del Supremo de Estados Unidos, de McCullen, que le dice el Supremo al Congreso de Massachusetts, tú hiciste una legislación para proteger una sola clínica de aborto. Una. Entonces, aquí, a pesar de eso, Una legislación de privilegio. y el Tribunal de Distrito Federal, ya en un caso, en el caso del procurador de la Comisión Industrial, le dice, las actuaciones de este legislador no están protegidas con la inmunidad parlamentaria. O sea que aquí estamos hasta un choque de poderes constitucional más amplio de lo que pensamos. Primero, el que tiene poder para reglamentar la profesión es el Tribunal Supremo, no es la legislatura ni el gobernador. Correcto. Segundo, se presume la legalidad de los procesos legislativos porque el único juez de sus actos de la legislatura es la propia legislatura. Pero cuando tú entras en la Constitución, si estamos diciendo que el único interés apremiante es el interés apremiante que tiene la legislatura, pues su interés apremiante ¿cuál es? El Tribunal Supremo puede decir, pero dime cuál es el interés apremiante. No lo estableciste, por tanto, esa legislación es inconstitucional. ¿Y quién va a resolver eso es el Tribunal Supremo? Y quien va a Correcto. resolver eso es el Tribunal Supremo. Correcto. O sea, que si nosotros nos pusiéramos aquí a disectar esta ley, yo creo que es inconstitucional por más de 6 o 7. Por Porque muchas. no quisimos plantearlo, pero yo no sé si lo llegué a hablar con Carlos o con quién de los compañeros fue. Yo tengo un derecho propietario a mi licencia. Oh, sí. Y tú no puedes Y venirme hay con otro una ley. planteamiento que yo les dije a ustedes que no sí, lo voy a pero traer ese no, aquí. pero es un derecho propietario. Tú me estás aplicando una ley ahora para un derecho, una licencia que ya yo tengo, que si yo no hago lo que tú me dices, me la quita. ¿Y dónde está mi interés propietario sobre mi licencia? Porque es el Supremo quien me regula. Eddie, a mí me gustaría terminar recordándole a los televidentes, si usted, como dijo Juan, tiene alguna ley, alguna norma que incide en su libertad religiosa, no se quede callado. No se quede Nuestra callado. fe es más importante que las leyes de este mundo y por la gracia de Dios nos veremos en la patria celestial. Amén. Y una cosa, Eddie, si usted tiene duda, Salude. no, ¿qué dice Jesús? Darle a César lo que es de César y a y a Dios Dios lo que que es de es de Dios. Dios. ¿Y qué dicen los Bueno. apóstoles? Me es menester obedecer a Dios primero Antes que a los hombres. No Me estamos hablando de trajiste- algo que no está en la Biblia. Me trajiste al tema que yo no quería tocar. Van a tener que ampliar mucho las cárceles. Hermano, que Dios les bendiga mucho. Alerta cristiana.